al Santo de Israel. ¿Cuántos de ustedes están listos para darle la gloria al Señor, para darle honra, para darle alabanza, decirle, Padre, gracias por este día, Señor? Gracias porque tú eres bueno, mi Dios, porque para siempre son tus misericordias, Señor. Y hoy venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que cada uno de nosotros te necesitamos, mi Señor, como el aire que respiramos. Que no hay uno digno como tú, Yeshua. Que aún los cielos cuentan tu gloria, mi Dios. El firmamento anuncia las obras de tus manos, Señor. Padre, hoy nos unimos al coro de ángeles, Señor, para darte gloria, honra, alabanza, hosana, Dios en las alturas, mi Rey. Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas este momento. Que bendigas a cada persona, Jesús. Que bendigas el corazón de cada vida, cada persona que se está preparando para escuchar tu palabra, Jesús. Bendícenos en esta hora, amado Rey, con tu santa presencia. Es lo que te pedimos, Yeshua. Que nos bendigas con tu santa y con tu bendita presencia, Señor. Tú eres el que pone el soplo, el aliento de vida, mi Rey. Te pido que en esta hora, Padre Santo, sea tu Santo Espíritu con nosotros, llenándonos, Padre, de esa luz que sale de tu rostro, Jesús. De la luz del Cordero, esa lumbrera poderosa. Te amamos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y todo te lo queremos pedir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos de ustedes, familia, están listos para darle gloria al soberano, al santo, al amado, al consentido de vuestra alma? ¿Cuántos de ustedes pueden poner corazoncitos por ahí dándole gloria a Jesús? Gloria al Rey del universo, sana a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Mira, familia, vamos a leer en Lucas, vámonos a Lucas. Nos vamos a Lucas 22:39. Lucas 22:39. Dice la palabra, Jesús ora en Getsemaní. Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Gracias, Señor, por tu bendita, por tu santa palabra, mi Señor. Te agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. ¿Cómo están, familia? Déjenme saber cómo están en esta hora. Déjame echarme aquí un poquito para adelante. ¿Cómo están ustedes en esta hora? Gracias a las personas que se están conectando. Seguro que sí, Sai, claro que sí. Le enviamos un saludo a la gente de Grupo La Viña, un saludo desde Tesa. Les saluda a su hermana Carol Carrión. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo desde Tesa. Muchas bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga, les ilumine y que cada día les llene de su bendita y de su santa presencia. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Isaí. Gracias a las personas que se están conectando. Familia, como les decía, vamos a hablar bajo el tema aprendiendo del maestro. Aprendiendo del maestro, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es mucho lo que nosotros todavía a estas alturas y por la eternidad vamos a aprender de Jesús. Jesús dejó grandes enseñanzas en la tierra. Una de las enseñanzas que Él nos dejó fue el poder de la oración. Y esto Él lo dejó establecido en muchas ocasiones porque Él constantemente enseñaba a sus discípulos a orar. Él constantemente daba el ejemplo de la oración. Pero me llama la atención de ese momento en particular donde Jesús está en el Getsemaní, en el huerto, donde Jesús está en el monte de los olivos.
estaba por llegar la hora de lo que era el arresto. Jesús iba a entregar su vida por nosotros. Jesús conocía automáticamente todo lo que iba a acontecer porque todo estaba escrito. Mas a él le había sido revelado. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Él sabía que él iba a padecer. Él se despojó de su trono para venir como un siervo a servirnos a nosotros, a dar su vida para abrirnos el camino al Padre. Ahora, cuando Jesús está en el huerto, en el Getsemaní, imagínate ese momento tan fuerte que estaba viviendo Jesús. Era un momento que se describe como de agonía. Jesús lo que estaba viviendo en aquel momento era una agonía. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús en ese momento donde él está en ese punto? Donde imagínate todo lo que pasaba por la mente de Jesús. Porque él era y es el Hijo de Dios, pero también él vino como un ser viviente, o sea que él tenía esa capacidad de pensar como usted y yo pensamos. Él podía sentir como usted y yo sentimos. Quiere decir que él sentía dolor, él tenía emociones igual que nosotros. Entonces imagínate ese momento donde Jesús está en el huerto, cómo él se sentía sabiendo todo lo que él iba a pasar. Él se entregó por amor, pero él sabía que él iba a pasar un gran dolor, que era una agonía lo que él iba a vivir. Por eso cuando él está en el huerto de Getsemaní dice: Padre, pasa de mí esta copa si es tu voluntad, pero que se haga tu voluntad y que no se haga la mía, dijo Jesús. ¿Cuántos de ustedes, verdad, han llegado a ese punto en sus vidas donde le piden al Señor: Señor, hazme conocer tu voluntad, ¿verdad? Porque es importante a las personas, esas personas que desean caminar en el propósito divino, son personas que van a buscar hacer la voluntad de Dios. Tú vas a desear hacer la voluntad del Padre, igual como Jesús, que quiso hacer la voluntad del Padre, aunque para él era demasiado doloroso lo que él estaba viviendo. Era tanta la ansiedad, era tanta la agonía que estaba viviendo Jesús en aquel momento, que dicen que el sudor de Jesús caía como sangre en tierra, eran como gotas de sangre que caían en tierra por la presión emocional que estaba viviendo Jesús. Tú sabes cuántas personas igualmente, no se puede comparar definitivamente, porque lo que estaba viviendo Jesús no era cualquier cosa, no era solamente que él iba a ser crucificado, sino que Jesús estaba cargando el peso del pecado de la humanidad. Jesús cargó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Jesús fue molido por nuestros pecados, y dice la palabra que por las llagas de Jesús nosotros hemos sido curados, somos curados por las llagas de Jesús. Era mucho el peso que él iba a cargar. Él estaba peleando la mayor victoria. Él iba a vencer el imperio de la muerte. Eso era lo que estaba haciendo el Rey de Reyes y el Señor de señores. Él estaba abriendo camino, y Jesús, aunque en ese momento humanamente él sintió: Padre, pasa de mí esta copa si es tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él sintió la presión, pero algo que tenía Jesús es que él no iba a retroceder. Jesús no iba a retroceder. ¿Qué nos deja Jesús saber con todo esto que él vivió en Getsemaní? Que él sabe lo que siente el ser humano. Él puede entender cuando una persona puede estar en un punto de sentir, de decir: no puedo más con la prueba. Pero el Señor te recuerda que si tú eres capaz de hacer la voluntad del Padre, Dios te va a dar la resistencia para que tú puedas soportar, para que tú puedas aguantar todo aquello que tú pensarías que tú no vas a poder resistir. Dios te da la capacidad, Dios te da la resistencia, Dios te entrega la resistencia cuando tú te atreves a hacer la voluntad de Dios. Porque en el mundo habrán aflicciones, en el mundo siempre habrán conflictos,
habrán problemas, pero confiemos que Dios ha vencido al mundo. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús deja una gran enseñanza de esa herramienta poderosa de lo que es la oración. Mira cómo él la usó en ese momento donde él estaba en un punto, familia, aquello era una agonía lo que Jesús estaba viviendo. Ustedes han visto cuando personas están en ese trance, que están por partir la mejor vida. Hay personas que pasan un gran sufrimiento, ¿verdad? Que se les prolonga un poco ese proceso de agonía y viven un dolor tremendo, y por eso se les llama agonía. Personas que están en agonía porque están en un punto de un dolor extremo, físico, mental. Jesús estaba en ese punto de ansiedad. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha sentido esa ansiedad que usted puede percibir que le limita a avanzar, esa ansiedad que le comprime su cuerpo, que le comprime sus emociones, que le comprime su alma, ¿verdad? Cuando llega el temor por la misma ansiedad. Mira, la ansiedad. Estamos en un tiempo donde muchas personas están viviendo ansiedad. Se vive mucha ansiedad por muchas razones, porque familia, hasta por falta de agua una persona puede experimentar ansiedad en su cuerpo, porque el cuerpo, sabemos que nosotros dependemos del agua. Nuestro cuerpo necesita agua para funcionar correctamente, y ha pasado, esto lo he vivido por experiencia, de que hay puntos que si tu cuerpo no tiene el agua suficiente, tú vas a sentir cambios en tu cuerpo. Hay personas que pueden tener hasta un gran dolor de cabeza por ausencia de agua. Y hay personas que les da ansiedad, ¿verdad? Por distintas razones, como le decía. Hay personas que hay una gran lista, por lo que pudiéramos mencionar, que una persona tiene ansiedad, ¿verdad? Pero al punto que vamos es que Jesús pudo dominar la ansiedad. Jesús pudo dominar ese momento donde él estaba literalmente colapsando. En ese momento donde su sudor se volvió sangre, de la presión que él tenía, porque Jesús sabía lo que él iba a vivir. Jesús sabía que él iba a recibir latigazos por nosotros. Jesús sabía que él iba a ser crucificado, pero de la misma manera él sabía que él iba a resucitar. Él lo tenía muy claro. Él se lo dejó saber a los discípulos. Él sabía que él lo iban a entregar los pecadores. Él sabía que él lo iban a entregar, pero al tercer día él iba a resucitar. Al tercer día él iba a resucitar. Ahora, cuando Jesús está en el huerto, aquí pasa algo en particular, y es que Dios, el Padre, envía un ángel a fortalecerlo. A Jesús se le aparece un ángel para fortalecerlo. Pero menciona la palabra, era tanta la angustia que tenía Jesús. Jesús en ese momento, él ni tan siquiera puso su enfoque en el ángel para que le ayudara. Él pudo haberle dicho al ángel, socórreme, ayúdame, pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús se entregó completamente al Padre. Dicen que Jesús en ese momento él oró con más fervor. Por eso cuando tú estás en la angustia, en la agonía, cuando tú estás en un punto de desespero, un punto de opresión, tienes que orar con fervor. Esto nos lo enseñó Jesús en el huerto en Getsemaní, en el monte de los olivos. Oren con fervor. De hecho, Jesús le enseñó a los discípulos, les decía, oren para que no caigan en tentación. Cuando Jesús va al huerto, cuando Jesús va al monte de los olivos, que él se va a orar porque él sabía lo que iba a pasar. Él estaba en una preparación. De la misma manera también estaban los discípulos, solo que los discípulos estaban aparte. Los discípulos no fueron con él al monte de los olivos, en el lugar donde él estaba. Los discípulos no estaban ahí con él, sino que estaban un poco retirados. Y Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación. Pero ¿saben lo que le pasó a los discípulos? Se quedaron dormidos. Es como cuando Jesús te dice, el Señor te dice, tienes que orar. Tienes que orar para que puedas superar la prueba. Tienes que orar para que cruces al otro lado. Tienes que orar. Los discípulos se quedaban dormidos mientras Jesús estaba orando en el Getsemaní. Ahora, ¿por qué los discípulos se quedaban dormidos? Porque estaban llenos de tristeza. Y esto es un efecto de la tristeza.
Cuando tú estás lleno de tristeza, que tú tienes dolor, que lo sientes en tu alma, muchas personas sienten ese sueño extremo. Ustedes han visto que cuando una persona está depresiva, cuando una persona tiene depresión, una de las cosas que esa persona va a hacer es que va a querer dormir mucho. Las personas que tienen depresión les da mucho sueño, porque la tristeza da sueño. Ustedes han visto cuando un niño pequeño comienza a llorar y está un rato que le dan, como decimos nosotros en mi país, le da una perreta. Ese niño, después de llorar un buen rato, ese niño queda rendido. Ese niño le da hasta sueño, incluso se duerme. ¿Por qué razón? Porque la tristeza es una descarga que hay en el cuerpo. Y esto era lo que estaba pasando con los discípulos. Estaban llenos de tristeza completamente. Los discípulos no paraban de sentir esa nostalgia porque ellos sabían también. Ellos no eran ajenos a toda la situación, aunque no entendían completamente. Pero Jesús una vez más le dice, oren para que no caigan en tentación. Mira la importancia de la oración, porque en la oración es que, familia, en la oración está todo. Nosotros tenemos muchas herramientas que el Señor nos deja. Tenemos una armadura completamente. Pero la oración es algo poderoso. Cuando usted está bajo un ataque, cuando usted está bajo una opresión y usted se atreve a abrir su boca para orar, yo le garantizo que cosas grandes van a pasar. Aquello que para usted le parece imposible atravesar, usted se aferra a la oración como hizo Jesús fervientemente y usted va a poder sobrepasar esos valles, esas murallas que se le interponen en el camino, porque en la oración hay poder. Mientras tú estás orando, cuando tú estás pasando una situación y tú te pones a orar con fervor y comienzas a orar con fervor y te aferras a la oración, te aferras a clamarle a tu Padre, ¿qué es lo que sucede? Que por medio de la oración tú estás orando, pero tú estás recibiendo poder. Y no solamente estás recibiendo poder, es que cuando tú estás orando, tú estás echando fuera a los demonios que te quieren atormentar. Por eso muchas personas no pasan la prueba. ¿Por qué razón? Porque no oran en el momento del ataque. Y en el momento del ataque es donde tienes que reprender. No puedes bajar la guardia ahí, al contrario, ahí es donde tienes que orar con más fervor. Ahí es donde tienes que orar con más fuerza. Porque mira, cuando tú estás orando, cuando tú estás pidiendo ayuda, cuando tú estás clamando al Señor, tú estás guerreando la batalla espiritual. Imagínate que tú estás viviendo una situación bien difícil y que en ese momento tú acudes a cualquier otra cosa buscando soluciones. No estás haciendo la guerra espiritual. Necesitas hacer la guerra espiritual. No puedes estar en el campo de batalla y no hacer nada. Si ya estás en el campo de batalla, que esto no es que lo buscamos como seres humanos, esto es que hay lucha espiritual. Pero cuando tú estás en el campo de batalla, tú tienes que orar, porque esta es una de tus armas más poderosas. Y a medida que tú la vas descubriendo, te vas dando cuenta de que por medio de la oración Dios te va dando poder. Y los enemigos, tu enemigo va huyendo, los demonios van huyendo, porque hay poder en la oración, tú estás reprendiendo. Cuando tú reprendes por medio de la oración en el nombre de Jesús, te vas fuera en el nombre de Jesús y tú comienzas a orar, comienzas a clamar, comienzas a reprender y todo lo que vino a destruirte se tiene que ir, tiene que caer por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret, y Dios te da el poder, Dios te llena de poder. Las personas a veces quieren el poder divino de manera fácil, pero familia, esto es con persistencia en la oración, orando con fervor. Ora con fervor y verás resultados. Jesús pudo resistir todo lo que él iba a vivir en la cruz del Calvario. La traición de Judas, la persecución por parte de los sumos sacerdotes, la persecución por los judíos, el pueblo rebelde completamente. Recuerden que en ese tiempo donde sacan a Barrabás y decían crucifiquen a Jesús, le dan una esponja con vinagre, le pusieron los clavos en sus manos, se burlaban de Jesús, le quitaron el manto, le quitaron la túnica, se repartían suertes con ella, se burlaban, le decían si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. ¿Sabes la presión que estaba viviendo Jesús sin contar esto? Porque esto es lo emocional, esto es
lo que las personas hacían en contra de Jesús, pero imagínate los latigazos que recibió Jesús por nosotros, cómo él se sintió cuando pusieron los clavos en sus manos en la cruz, donde estaba el peso de su cuerpo, donde derramó hasta la última gota de su sangre. Hasta la última gota de su sangre. Lo único que no le pudieron quebrar fueron sus huesos, porque estaba escrito. Pero tú sabes todo lo que le hicieron a Jesús, cómo lo literalmente lo degollaron, cómo él fue herido por nosotros. Pero Jesús estaba ganando la mayor de las victorias. Estaba venciendo el imperio de la muerte. Estaba abriéndonos el camino al Padre. ¿Dónde están esa gente que entienden el sacrificio de Jesús? ¿Dónde están esa gente que entienden que él abrió el camino por amor y que nos dejó una gran lección de vida? Oren para que no caigan en prueba. Oren para que no caigan en tentación. Oren para que puedan vencer al adversario, porque es de la única manera. Esto es palabra, ayuno y oración. Es de la única manera que vas a poder hacer lo que es la guerra espiritual. El Señor nos dejó la enseñanza en todo. Cómo Jesús venció, cómo Jesús soportó ver a su madre, ver a María delante de él, pasando el sufrimiento, y poder decir en ese momento a Juan, al discípulo amado, poder decirle: hijo, ahí está, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Era mucho lo que vivió Jesús, pero de la misma manera él iba a ser glorificado. Y al tercer día, familia, dicen que cuando llegan las mujeres, después que lo crucifican, que llegan las mujeres al sepulcro, que se dan cuenta que habían removido la piedra, que habían dos hombres vestidos en ese lugar con unas vestiduras resplandecientes. Eran dos ángeles que les estaban diciendo: mujer, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? El Nazareno había resucitado, el rubio de Galilea había resucitado. Tu Dios, mi Dios, el Santo de Israel, ha resucitado. Así que, familia, hoy es un día excelente para decirle al Señor: gracias, Yeshua. Gracias por el sacrificio. Gracias por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario para redimirnos, para limpiarnos, para salvarnos, para abrir el camino. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.